esta presentación. Buenos días. Esta masterclass se llama Derriba las barreras que impiden tu crecimiento personal. Mi nombre es Catalina Vincent. Soy licenciada en Psicología en México. En Opción Yo trabajo como coach internacional. También tengo una maestría en Desarrollo Humano, en Psicopedagogía Clínica y una certificación en Duelos y Pérdidas, en acompañar a las personas que han tenido duelos. Actualmente vivo en Estados Unidos, en el estado de Carolina del Norte, y trabajo en Opción Yo. Y para las que no conocen Opción Yo, adelante con la presentación. Opción Yo es una plataforma 100% online que llega a la comunidad latina alrededor del mundo. Su misión es brindar apoyo a todas las personas que buscan una mejor calidad de vida, cuidar de sus preguntas. Me gusta muchísimo más que las masterclass sean así como un tipo de taller en donde todos participen, porque la verdad es que en mi experiencia personal y profesional es que lo mejor es compartir nuestras experiencias para darle significado a lo que estamos aprendiendo. Entonces, con ejemplos de nuestra vida, de las relaciones con las que tenemos, ejemplos, podemos aprender mejor y nos enriquecemos más. Entonces, yo las invito a que pongan en el chat sus preguntas, sus dudas, y al final hacemos también una sesión de preguntas un poquito más formal, pero durante la plática podemos también preguntar, podemos intervenir para dar un ejemplo, para hacer un comentario, y se los agradecería bastante. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como les había dicho, el tema es derribando las barreras que impiden nuestro crecimiento personal. Y para esto, pues vamos primero a poner en claro lo que es crecimiento personal. El crecimiento personal es cómo mejoramos nuestra calidad de vida, ¿sí? Es desarrollar todas nuestras actitudes, desarrollar nuestras conductas, desarrollar nuestras habilidades, reconocer nuestras capacidades. El crecimiento personal, como lo dice su nombre, crecimiento, es desarrollar, es un proceso de superación, identificando qué nos interesa en la vida, qué objetivos tenemos en nuestra vida y potencializarlos. Para esto es darle un sentido a lo que estamos viviendo, a lo que estamos haciendo. Y una de las misiones más importantes y que tenemos en esta vida es esto: desarrollarnos como humanos, crecer, evolucionar. Y el crecimiento personal no es algo que ya se acaba, o sea, no es algo que ya terminas y palomeas y continúas, no, es una evolución constante. Cuando eres niño tienes cierto mover la diapositiva, porfis. Las barreras, pues, son todos esos obstáculos a los que nos enfrentamos en la vida. Y como aquí viene en la diapositiva, hay obstáculos internos y hay obstáculos externos. En esta masterclass yo voy a enfocarme mucho más en los obstáculos internos. ¿Por qué? Porque como que muchas veces desde la educación cuando estamos pequeños siempre nos enfocamos en lo de afuera.
Y realmente las habilidades y las capacidades que tenemos internas son las que nos hacen salir adelante. Y entonces, pues tenemos dos, ¿no? Los puntos fuertes y los puntos débiles. Y aquí quiero hacer una pausa para ver si ustedes tienen oportunidad de escribir en algún lado, pensar un pequeño análisis interno en donde podamos ver ahorita, hoy por hoy, a la edad que tengo, lo que estoy viviendo, con las oportunidades externas que hay o las amenazas externas que hay, en qué soy bueno. Puede ser una habilidad, puede ser tal vez también un gusto, puede ser una capacidad que tengas, puede ser cualquier cosa. Aquí les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba en México, trabajaba en una universidad, en una preparatoria, y una de las actividades era hacer un talent show. Me acuerdo mucho que una alumna ya no dijo nada y a la hora de la presentación llevó una presentación en PowerPoint con fotos de ella donde había ido de misiones, donde había hecho voluntariados. Y me dice, bueno, es que yo no tengo ningún talento artístico, pero la verdad es que soy súper buena en ayudar a las personas, en acompañarlas. Entonces yo creo que ese es uno de mis talentos. Y la verdad es que me gustó mucho y como que les hizo ver a los demás que no necesariamente tenía que ser lo que la gente espera de nosotros. O sea, en el talent show como que todos esperaban que iban a cantar o iban a tocar un instrumento y realmente no fue así. Y entonces muchos como que, bueno, en ese caso yo tengo este talento, yo tengo este otro, yo también soy bueno para acompañar, y eso me gustó bastante porque muchas veces como que basamos nuestros talentos en análisis externos y no debe ser así. O sea, el talento tú lo defines. Y los puntos débiles son, bueno, ¿qué debilidades tengo que podría mejorar? Y que esa mejora, pues me va a ayudar a desarrollar mejor mis talentos. Aquí tenemos en el chat dibujar. Qué bonito, sí. Dibujar es un talento muy padre. Y bueno, vamos a continuar. Espero que todos hayan como que pensado más o menos cuáles son sus talentos. Hay cosas que a veces como que nos da risa decir de que, es que yo soy buena en esto. Pero luego te das cuenta que te ayuda en algo, en lo que sea. Adelante con la presentación, por favor. Y bueno, como les había comentado, me gustaría más enfocarnos en lo que son las barreras internas, más que las barreras externas. Y aquí puse 4 que obviamente se desglosan en más cosas, pero puse estas 4 porque creo que son muy importantes y como que lo he visto en mi práctica profesional, que son de las cosas que más nos impiden crecer y son de las cosas que más nos impiden lograr nuestras metas. Igual son de las cosas que más nos retan a la hora de tener relaciones con nuestro entorno. Entonces, voy a mencionar 4 que son irresponsabilidad, expectativas, motivación y nula inteligencia emocional. Adelante con la presentación, por favor. Ok, la primera barrera, irresponsabilidad versus la conciencia. Yo le quise poner irresponsabilidad, pero puede llamarse como ser inconsciente, insensato, poco sentido común, poco análisis interno. Y pues esta irresponsabilidad lo que hace es pues no aceptar las consecuencias de tus decisiones, no acepta las consecuencias de tus acciones y no
no pones en conciencia tu comportamiento. Toda esa responsabilidad nos lleva a tener sentimientos de culpa, envidia y victimismo. ¿Alguien tiene algún ejemplo o quisiera compartir algún ejemplo de lo que es irresponsabilidad? Obviamente muchas veces decimos, ay, pues mi vecino es irresponsable. O sea, siempre como que es más fácil apuntar hacia los demás. Pero algo que tú hayas hecho que dices, que inconsciente fui en esta situación. Lo pueden poner por el chat o lo pueden platicar. Si alguien lo quisiera compartir, lo agradeceríamos bastante. Bueno, un ejemplo de inconsciencia es cuando no te das cuenta que tienes ciertas actitudes o ciertos comportamientos que te están afectando y culpas a los demás. Esto se da mucho en relaciones interpersonales, de que no te das cuenta, por ejemplo, algo bien sencillito. Te dejaron de hablar tus amigos cercanos para salir a X plan o X lugar o X reunión, ¿no? Y tú, pues, los culpas a ellos, ¿no? De que no te hablaron, de que ya no te invitan, de que ya no te toman en cuenta. Pero si tú haces un análisis interno, después puedes darte cuenta que, bueno, es que te hablaron muchas veces y tú dijiste que no querías, que no lo querías hacer. Los que somos papás, ¿no? De que gritamos mucho a los hijos y no hacemos un análisis interno y luego vemos a nuestros hijos gritarle a sus hermanos, por ejemplo, y tú así como que no haces un análisis interno de que tú pusiste ese ejemplo, ¿no? Aquí Jimena nos pone irresponsabilidad, no reflexionar sobre qué hice yo para contribuir a algún problema con alguien. Exacto. O sea, no reflexionas sobre qué haces tú. O pensar que los demás ven las cosas y que piensan igual que yo. Sí, tal cual. También irresponsabilidad es como que suponemos que los demás están pensando igual que nosotros o que van a actuar de cierta forma y no comunicamos adecuadamente. Hacer conciencia, creo que de las barreras es la primera habilidad que tenemos que desarrollar. O sea, tener consciente cómo eres, tus habilidades, tus fortalezas, las oportunidades que tienes enfrente, los obstáculos que tienes enfrente, todo eso. O sea, la conciencia es la base para una buena autoestima, para relacionarte bien con los demás, para conocerte a ti mismo, eso es clave. Cuando empieces este proceso de desarrollo personal, si vas a terapia o si empiezas a tomar cursos, lo primero que te dicen es ser consciente, o sea, es evaluarte a ti. Y ahorita que puso Jimena, no reflexionar sobre lo que yo hice. Es, por ejemplo, cuando tienes un conflicto con alguien, normalmente culpamos a ese alguien porque pues el conflicto es con esa persona. Y probablemente en muchos de los puntos del conflicto sí puede ser responsable la otra persona. Pero también en muchos puntos del conflicto tú tienes esa responsabilidad y muchas veces no lo queremos ver porque sí es difícil, o sea, sí duele y sí es complicado y requiere de mucha madurez poder decir, bueno, sí yo tuve la culpa, o sea, o fui responsable en esta parte, o yo provoqué ciertas situaciones. Y a lo que yo digo que aquí la responsabilidad nos lleva a sentimientos de culpa, envidia, victimismo, sentimientos de culpa es cuando no eres consciente, después te das cuenta y sientes culpabilidad. Y la culpabilidad no nos lleva a mejorar, sino nos estanca. Y la envidia, por ejemplo, es si tú no eres consciente de lo que tú quieres y de lo que tú eres y de lo que tú quieres alcanzar, de las metas que tú quieres lograr, estás todo el tiempo comparándote con los demás, sin darte cuenta que
esa comparación y esa envidia no te va a llevar a nada. Si tú haces conciencia de, a ver, porque ahorita es muy claro, por ejemplo, el Instagram, en donde tú ves a los demás teniendo una vida feliz, viajando, trabajando, teniendo logros, haciendo cosas, y empiezan como que los sentimientos de envidia. Creo que entré a trabajar a un colegio y pues empecé desde abajo, que era ser maestra asistente de un preescolar. Y me acuerdo que le empecé a tener envidia a mi compañera, que era la maestra titular, porque yo decía, ella está más chiquita, ella todavía no está... en su proceso y yo iré en el mío. Aquí Mafer nos está poniendo un ejemplo como el que dices, es cuando regañamos a los hijos, pero de una manera muy exagerada y al final del regaño te das cuenta que no era para tanto. Claro, porque no haces conciencia y te dejas ir por el borras que traías otras cosas y bueno, descargaste toda la furia ahí con los hijos. Y a veces no solamente los que no tienen hijos, a veces pasa que te desquitas con tus amigos o con tu pareja o con los compañeros del trabajo. Ese también sí es un ejemplo muy claro. Y bueno, ya tenemos el de la culpa, la envidia y el victimismo es como que pobre de mí que yo me pasó esto y pues por eso yo no puedo lograr esto. A mí muchos años me pasó, tuve a mis hijos, tengo 3 hijos y están muy pegaditos y muchos años del principio de tenerlos a todos, yo decía, es que yo no puedo porque tengo hijos, es que no puedo porque tengo hijos, es que no puedo trabajar porque tengo hijos, es que no puedo trabajar mucho porque tengo hijos y porque tengo hijos y a mí nadie me ayuda y tengo 3 hijos y tengo 3 hijos, hasta que un día dije, a ver, ya deja de ser la víctima, o sea, y acepta las cosas tal cual y toma el toro por los cuernos, pero es algo que como que duele, o sea, duele porque cuando te haces víctima, pues los demás te quieren ayudar y de esa ayuda, pues tú tienes un beneficio. Entonces, es difícil hacer conciencia y es fácil quedarte como que en la inconsciencia, en la irresponsabilidad. Y bueno, vamos a continuar. ¿Podemos avanzar la presentación, por favor? Entonces, la habilidad, obviamente, que hay que desarrollar ante la irresponsabilidad es esa, la conciencia. Es hacerte responsable, es ser sensato, es darte cuenta de que tus actos y tus actitudes reconocen y reconocer tus virtudes y áreas de oportunidad. Y lo que te ayuda a ser consciente, obviamente, es dejar atrás, pues, es la culpabilidad, el victimismo y la envidia, que fue lo que mencionamos, pero también te ayuda a determinar objetivos y a determinar objetivos claros y tuyos, muy tuyos. Enfocarte y pues desarrollar una inteligencia emocional. Y ahorita hablamos de la inteligencia emocional. Pero en determinar objetivos y enfocarte es como algo muy tuyo. Y me acuerdo de una mamá de la escuela donde estaban mis hijos, que ella trabajaba con su papá y no sé, ciertas horas y no sé cuánto ganaba, supongo que X, normal, no sé, lo suficiente para ella.
y en las tardes estaba con sus hijos, y entonces como que ella como balanceaba mucho toda su vida, ¿no? Y yo la veía y la verdad es que la admiraba mucho porque yo decía, no es ni la más exitosa, ni tampoco es la mamá que está todo el día metida en la escuela, ni tampoco está sacrificada y no sale, o sea, ella salía con su esposo. Entonces como que yo decía, qué padre, pero lo que yo veía de ella y que más admiraba era que tenía muy determinado cómo quería que fuera su vida. Y a lo mejor a la vista de muchas era como, pues X es una persona normal, hace un poquito de todo y ya. Pero cuando yo platicaba con ella me gustaba mucho cómo tenía muy clara lo que quería para ella y para su familia. Igual cuando entré a trabajar a la Universidad de Monterrey, ay, ya metí un gol. Bueno, conocí a una chava que era como 10 años más chica que yo y le estaba yendo muy bien profesionalmente, pero igual también cuando empezaba a platicar con ella tenía muy, muy claro lo que quería, estaba como muy enfocada, había planeado sus tiempos. Desde chiquita empezó a trabajar, ella había estudiado educación y cuando la veía también, o sea, lo que más la miraba era esa determinación y ese enfoque que tenía. Que obviamente no son personas perfectas y que, pues obviamente todos tenemos nuestras cualidades y nuestros defectos, pero una de las cosas que hace el desarrollar la habilidad de la conciencia es que determinas cuáles son tus objetivos y que puede ser que alguien de afuera te diga, oye, no, lo estás haciendo mal, deberías de hacer esto o deberías de hacer lo otro. Pero si tú tienes muy claro lo que tú quieres, no te desbalancea que los demás estén hablando de ti o que los demás, no que estén hablando mal necesariamente, sino que los demás te estén dando consejos no requeridos. Entonces, si alguien tiene un ejemplo de cómo vio cuando se le despertó la conciencia o cuando desarrolló conciencia en cierta parte de su vida, escríbanlo ahí por el chat y ahorita lo leemos. O si alguien quiere hablar, puede abrir su micrófono. Y si no, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Yo iba a decir que es cuando te vas dando cuenta de tu realidad. O sea, no sé, cuando te conviertes en mamá y ahora tienes hijos que dependen de ti, primero cuesta trabajo como desprenderte de ti mismo y hacerte cargo de otras personas, y como tú dices, te victimizas, y luego aceptas de que, bueno, es mi etapa de ser mamá y tengo que estar encargada de, no sé, dar de comer, bañar, dar biberones cuando están chiquitos, y luego lo aceptas y ya no cuesta tanto, o sea, como que te haces consciente, esta es mi realidad, lo disfrutas y siento que cuesta menos y ya sale más, así como tú decías, o sea, ya lo aceptas, ya no eres la que está sufriendo por hacerlo, no sé cómo. Sí, claro, total. O sea, por eso también dice, o sea, te das cuenta de tus áreas de oportunidad, o sea, de tus... Y en la matriz de FODA que les enseñé al principio, pues una del análisis es verlo de afuera y como dices tú, o sea, tu realidad pues son cosas que tal vez no tenías, no las habías tomado en cuenta y ahora ya las tienes que tomar en cuenta. Y entonces dices, bueno, o sea, si esta etapa de mi vida la tengo que vivir así, pues también te ayuda bastante y eso es parte de desarrollar la inteligencia emocional. Muchas gracias, Lucy. Y aquí, por ejemplo, Mimi nos pone, creo que también con la edad vas madurando y viendo las cosas con madurez. Y sí y no. Porque les voy a contar, me acuerdo que cuando mi papá falleció, tomé un curso de duelos y pérdidas. Y de las primeras frases que nos dijo la facilitadora era como, tú tienes que trabajarlo. O sea, el tiempo no te da la respuesta, el tiempo no acomoda las cosas y tú no acomodas las piezas. Dices,
sí, sí el tiempo acomoda y ver qué cosas dices, yo tengo que mover las piezas del rompecabezas. Bueno, ahora sí. ¿Podemos avanzar con la siguiente diapositiva? Gracias. La siguiente barrera que yo puse aquí que son las expectativas. Y como viene ahí en la, no sé si alcanzan a ver la gráfica, ¿cómo son las expectativas? Por ejemplo, en tiempo, como que lo queremos lineal, cuando la realidad es que va siendo así. X cosa en la vida o X meta, muchas veces tenemos como que una expectativa de cómo van a ser las cosas y no funcionan así. Las expectativas son ilusiones, son opiniones personales y pues por lo regular no están basadas en la realidad. Y cuando nos topamos con esa de frustración e intolerancia. Aquí, no sé, yo porque he visto quienes hayan visto la película de Intensamente, yo porque la he visto literal como unas 20 veces, porque daba una clase basada en esa película y bueno, me encanta. Hay y me dio mucha risa, no sé si se acuerdan de esa escena, la verdad es que es una microescena, pero esa es la realidad de que confundimos como que lo que estamos pensando con con los facts, como dicen en inglés, con los hechos reales, y entonces se nos hace ahí un reborujo emocional que nos provoca frustración e intolerancia. Y eso pasa como que en cosas como muy pequeñas, o sea, que damos por hecho. Puede ser algo grande como una meta grande de que pusiste un negocio y tú tenías la expectativa de que ibas a ganar tanto dinero a cierto tiempo y no se dio. Puede ser que estás pasando por un duelo y tú tenías la expectativa que en cierta cantidad de meses ya ibas a superarlo, o que entraste a un trabajo y pensaste que te ibas a adaptar, o que la gente iba a ser de cierta forma. O puede ser algo tan pequeño como cumples años y tenías la expectativa de que te hablaran tus 10 amigos y la verdad es que nada más te hablaron 3 y los demás nada más te mandaron un mensaje por Facebook y tú piensas que eso no es lo mejor, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, por eso la conciencia es bien importante también, o sea, lo primero, porque aquí es bien importante como, ay, voy a ser consciente de esto es lo que yo esperaba y esto es lo que pasó y así desmenuzo. Y no está mal que esperes ciertas cosas, lo que, bueno, no vamos a hablar de mal y bien, pero no es lo más adecuado pensar ciertas cosas porque porque la realidad pues es la realidad y es como que son cosas que están afuera de nuestra burbuja que no pudiéramos controlar. Aquí pone Jimena, he visto mucho últimamente la idea de que puedes ser lo que quieras, lo que tú quieras, es que sí, puedes serlo si trabajas por ello y si eres consciente de tu realidad, de lo que puedes cambiar de ella y de lo que definitivamente no puedes cambiar. Sí, a ver si entendí bien tu idea, Jimena. O sea, como que ahora se nos vende eso de que puedes lograr lo que tú quieras y
o quería cambiar ciertas cosas. Y haz de cuenta que puso como una imagen que estaba corriendo un rinoceronte, creo, y la imagen era, y como que, ay, a ver, no, perdón. Era una imagen de un rinoceronte corriendo que estaba viendo un póster de un unicornio, como que algún día voy a llegar a ser un unicornio. Y yo le decía, esa imagen está mal. Y me decía, ¿por qué? Y yo, porque pues un rinoceronte nunca va a ser un unicornio. O sea, el rinoceronte puede ser la mejor versión de sí mismo, pero no va a llegar a ser un unicornio. Y entonces, bueno, tuvimos ahí como un debate. Pero sigo pensando, y porque lo he visto, es que muchas veces nuestras comparaciones o nuestras expectativas son en base a comparaciones que no están reales. O sea, uno puede ser la mejor versión de ti, de mí, de cada quien, y, y no compararte con llegar a ser la versión de alguien más. Exacto, no generar expectativas irreales. Eso es como que, por eso la conciencia, vuelvo a la conciencia, necia yo, pero la conciencia es súper, súper importante. O sea, es lo que te da como que saber que puedes lograr tus sueños con una cierta dosis de realidad. Y lo que pasa es que ahora nos venden mucho como que la idea de la magia, y eso irreal, o sea, de que sí puedes lograr lo que tú quieras y hacer lo que tú quieras. Y yo creo que hay como una cierta, no puedo decir limitante, pero hay eso, o sea, tú puedes lograr ser la mejor versión de ti. Y si tú te comparas con las versiones de los otros, pues no lo vas. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, pues la habilidad que hay que desarrollar, pues es ser reales, ser objetivos, tener sentido común, disponer de razones lógicas y comprobables. Y claro que puedes superar todos los retos que la vida te enfrente, pero como que es algo que es muy tuyo. O sea, el camino y el proceso y el desarrollo que se recorre es muy, muy tuyo. O sea, tú le puedes compartir a alguien, yo le hice así, 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 porque a mí me funcionó, porque yo soy de cierta forma, porque yo tengo ciertas características en mi personalidad y así me funciona. Probablemente te puede servir algo de lo que yo viví o de lo que yo recorrí, pero tu camino va a ser tuyo totalmente. Entonces, esa como que es, pues, una parte muy importante, ¿no? O sea, desarrollar esa objetividad y poder como desmenuzar, fulanito o fulanita le hicieron de cierta forma y yo la hago de esta manera. Y como dicen por ahí, ¿no? Muchos caminos llegan a Roma. Entonces, esa es la expectativa versus la realidad. No sé si alguien más tenga algún comentario que hacer o alguien quiera escribir en el chat. Hasta ahorita lo que llevamos. Bien, continuamos. La siguiente barrera puse motivación versus disciplina. Y cuando una vez comenté para hacer las cosas o que te motive, y yo de la motivación hablo como que son
los deseos, lo que te motiva, no lo que te inspira. Porque la motivación es una emoción súper voluble que es difícil de que la mantengamos constante y objetiva. Solamente te basas en lo que es, esto me motiva y ya, pues lo que puede provocar son actitudes de pereza, actitudes de mediocridad y decepción, o sea, decepción de ti mismo. Y, y como que es la motivación por sí sola nunca va a hacer que logremos una meta. Puede ser la energía que comienza, pero no la que cumple la meta. No sé si alguien ha tenido ejemplos de esto. A los adolescentes les pasa mucho. Yo cuando estuve trabajando con adolescentes, notaba eso, como que la motivación les daba como un pum de energía, pero conforme iba pasando el tiempo, esa motivación se iba y desertaban en ciertas actividades. Y en la adolescencia es algo muy esperado, es algo normal, es lo más común. Y pues eso, o sea, esa es la forma, por eso a veces vemos a los adolescentes como que bien impulsados en hacer cosas y en dar opiniones y en probar cosas nuevas, actividades, y luego lo dejan a un lado. Y ahí yo veía mucho como que cómo venían, sobre todo con los alumnos, ¿verdad? Cómo venían educados desde casa. O sea, los que desde chiquitos como que la disciplina se les iba, y no me refiero a una disciplina estricta de castigos, intransigente, o sea, me refiero a una disciplina formada de que desde chiquitos les habían dado eso, o sea, formación de tender su cama, de hacerse responsables de algo, de tener un encargo, de desarrollar como ese liderazgo. Yo me daba cuenta que ellos como que cuando perdían la motivación, no importaba porque la disciplina entraba en juego, ya sea como que para sus calificaciones o en actividades tipo, no sé, los chavos varones, la mayoría, los que estaban en y la mitad desertaba. No sé, el fútbol que es ese representativo y que iban a competir a otros lados o con otras escuelas. O los chicos que decían, no, yo quiero ser parte de la mesa directiva y hacían sus planillas muy motivados y toda la propaganda que tenían. Cuando empieza la etapa de desarrollarla fuertemente, o sea, aquí Mimi nos pone cuando quieres bajar de peso y empiezas dieta y ejercicio, pero lo dejas luego, sí, exacto. Porque, como decía Lucy, no aceptas tu realidad de que tienes tu figura de cierta forma, o porque no haces consciente cuál es la meta real que quieres lograr. Me acuerdo de una actividad que le poníamos también a los adolescentes que era de la alegría, por ejemplo, les decíamos, ¿qué te causa alegría? No, pues esto. Por esto. Por esto.
por esto, por esto. Entonces, a los 5 porqués, ¿por qué lo quieres o por qué te causa alegría esto? Como que se daban cuenta cuál era el motivo real de esa alegría. Entonces, muchas veces cuando empezamos la motivación, yo les pregunto a mis pacientes o a los que les hago coach, no, pues es que yo quiero, volviendo al ejemplo de que quieres bajar de peso, por ejemplo. No es que yo quiero bajar de peso y estar flaca. ¿Por qué? Pues porque quiero sentirme bien. ¿Por qué? Porque me gusta cuando me dicen que me veo bonita. ¿Por qué? Pues porque me siento fea cuando no sé qué. Entonces, ¿por qué? Porque hasta que llegamos al que dice, ahorita dice Mimi, por las razones equivocadas, por el que dirán y no por amor propio. O sea, pues pues porque sí, o sea, me dijeron que está como estoy ahorita. Y entonces ya es diferente la motivación o la disciplina que vayas a querer. O sea, ¿realmente tú quieres lograr esa meta o realmente es más porque te digan cosas? Y no está mal si aceptas que tú dices, no, pues es que yo quiero que me digan, bueno, o sea, vaya, no hay un mal ni un bien, simplemente es. ¿Me escuchan? Ay, es que siento que se me... Sí, sí se había ido el sonido, pero ya volvió. Ok. Entonces, ¿podemos cambiar la diapositiva, por favor? Para desarrollar la habilidad de la disciplina es, pues, como que realizar ciertas normas que al cumplirlas de manera constante nos conducen a ciertos resultados. Y cuando digo disciplina, no me gusta decir disciplina porque como que todos tenemos como una renuencia hacia esa palabra, porque nos imaginamos la disciplina de cuando estábamos pequeños en la escuela, que la maestra no nos dejaba pararnos ni ir al baño, y disciplina está como relacionado con castigos, pero me refiero a una disciplina es como hacer constante, enfocarte en una meta real, en satisfacer esa meta, en establecer tu propio éxito, no el éxito que te dicen que ay, se me fue, perdón. No el éxito que nos dicen que tenemos que tener. Y luego aquí dice Majo, dice Katy, el ser humano necesita siempre motivación para funcionar. De entrada, es que hay cosas que no, o sea, como decía, por ejemplo, hay gente que tiene un duelo, por ejemplo. Un duelo es algo, pues, o sea, una pérdida, ya sea de, pues sí, un divorcio, la muerte de un ser querido, perder un trabajo, y pues de entrada no tienes motivación de salir adelante, o sea, de entrada como que lo que tú quisieras es que ese duelo no esté, o sea, que no haya pasado esa pérdida. Y entonces por eso la disciplina es muy importante de desarrollar, porque de entrada, pues lo que te debe de impulsar, pues entonces es algo que te cuesta un poco más de trabajo para lograr una meta. Entonces no siempre la motivación está ahí. Cuando son cosas alegres como, ay, me quiero graduar o quiero ganar este concurso o lo de bajar de peso, la motivación siempre es la energía que entra de impulso, pero no siempre está ahí.
por lo regular sí, solamente en las cosas que tenemos la idea de que nos va a dar una alegría, o en las cosas en donde tenemos que o queremos lograr una meta, ahí sí la motivación nos hace funcionar, es que nos prende. Pero la disciplina es la que nos ayuda a lograr todas esas metas o traspasar todas esas cosas externas que no hubiéramos querido que nos sucediera. ¿La disciplina se convierte en hábito? Sí. La disciplina es un hábito que tendríamos que desarrollar. Igual, como les digo, o sea, no es algo que se nos da, o sea, es algo que pues debemos de trabajarlo. Y bueno, la siguiente, por favor. La siguiente barrera es la nula inteligencia emocional. La nula inteligencia emocional, no creo que haya alguien que la tenga nula, más que las personas que tienen alguna enfermedad mental. Pero me refiero a la nula inteligencia emocional, que es cuando desconocemos nuestras propias emociones y sentimientos. Y obviamente esto provoca baja autoestima, inseguridad, sentimiento de desvalía, depresión. Pues también es la que nos dicta cómo actuamos. O sea, si no tenemos inteligencia emocional, la baja autoestima nos hace que sea más difícil lograr nuestras metas, nuestros sentimientos de desvalía e inseguridad nos hacen tener mucho más retos, batallar mucho más con nosotros mismos. Entonces, por eso la conciencia es una de las cosas más importantes para poder desarrollar nuestra inteligencia emocional. La inteligencia emocional es algo que se tiene que trabajar bastante, porque lo único que trabajamos es la inteligencia, o sea, lo intelectual, lo académico, los sistemas de aprendizaje, porque en las escuelas, aunque últimamente sí ha habido más programas que intentan desarrollar la inteligencia emocional, todavía estamos muy en pañales con respecto a esto. O sea, pensamos que es algo que se va a dar y no es así, o sea, lo tenemos que trabajar. Y si no nos los enseñan desde chiquitos, pues de adultos lo tenemos que trabajar el doble. Y obviamente nuestras generaciones son generaciones, bueno, tengo 40 años, son generaciones que sí han como ido desarrollándolo, pero también son generaciones que son nuevas en este aspecto. Adelante con la siguiente diapositiva. Entonces, pues la inteligencia emocional es la capacidad de reconocernos, de motivarnos, de disciplinarnos, de elegir lo más adecuado, de tener relaciones saludables, de tomar decisiones a veces difíciles para seguir saliendo adelante. Todo eso es la inteligencia emocional. No sé si alguien tenga como alguna definición de alguna vez que haya escuchado de inteligencia emocional. Sí, Katy, yo tengo más que un comentario, una duda. ¿Puedo? Claro, claro. Gracias. Ahorita que hablabas de las generaciones y así, y que se da en las escuelas un poquito sobre este tema, mi pregunta es, ¿qué tanto crees que va a afectar, o crees que va a afectar en los niños el encierro, cada 2 años así como que encerrados o medio encerrados, y que no pudieron tener la convivencia que nosotros tuvimos, porque eso es lo que pues también las experiencias les ayudan a madurar su inteligencia emocional, creo yo. Entonces, Sí.
esa pausa que tuvieron en contacto con otras personas y convivio, y luego los videojuegos que también es, o sea, sí, interactúan, pero no es una convivencia directa. Entonces, ¿qué tanto influye y si hay alguna manera en la que podamos ayudarles como mamás a que la desarrollen mejor? Sí, bueno, definitivamente sí, esta pandemia como que vino a retrasar bastante lo que es el desarrollo emocional. No nada más en los niños, también en los adolescentes y en los adultos. O sea, muchas personas se dieron cuenta que les gusta más estar aisladas y muchas otras personas cayeron en depresión porque no se habían dado cuenta que les gustaba mucho estar en convivencia y ya como dependía un poco de la personalidad. Pero en cuanto a los niños y de los adolescentes, de por sí vivimos en una época que se da mucho a través, o sea, nuestras relaciones sociales se dan mucho a través de las redes sociales, o sea, el internet, y muchas son falsas. No sé si les ha pasado, a mí a todo mundo le pasa, ¿no? Que estás en el chat y alguien dice algo gracioso y tú le haces, o no haces nada y de que ja, ni siquiera te dio tanta risa, pero pues era lo que deberías de poner porque era un comentario gracioso. O ves una foto de alguna persona y no se te hace que esté tan guapa, pero como ves que todos los demás le están poniendo, ¡ay, qué guapa, ay, qué guapo!, tú también le pones. Entonces como que nos estamos como haciendo el hábito de ser hipócritas con nosotros mismos. Y eso, haz de cuenta, fue lo que les ha pasado, lo que les pasó a los niños ahora que estuvieron encerrados. Y por eso muchos niños que regresaron a la escuela, o sea, cuando regresaron a la escuela, hubo una estadística muy grande de niños que como los niños no son hipócritas, que decían mucho las verdades sin filtro, como que perdieron como esos límites. Había muchos conflictos entre los niños de no poderse poner de acuerdo y poca capacidad de ceder y de ser tolerantes con los demás. ¿Y cómo lo podemos hacer en la casa? Pues estar, como siempre, desde miles de años antes, es estar involucrados con la vida de nuestros hijos. Y poco a poco seguir alimentándoles esa madurez y esa inteligencia emocional. Pero si tú como papá no lo tienes o no lo estás desarrollando o no lo estás implementando en tu vida, pues es muy difícil traspasárselo a los hijos. Porque eso sí, es muy fácil a lo mejor decir, hijito, haz la tarea de matemáticas, y aunque no seas muy bueno tú en matemáticas, como que puedes fingir que la hagan y ahí medio que les ayudas. Pero lo que es el transmitir el aprendizaje de la inteligencia emocional, ese sí es 100% un ejemplo propio. Entonces, lo mismo, ser conscientes de en qué momento estás tú o en qué situación estás tú, ser conscientes de esa realidad y bueno, poco a poco irlo implementando en ellos. Pero sí, o sea, sí, hay muchos estudios en donde viene que los niños se atrasaron académicamente, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que lo más preocupante es que se hayan atrasado en habilidades socioemocionales, porque lo académico, otros estudios han demostrado que los seres humanos se adaptan en el aprendizaje mucho más rápido que en lo socioemocional. Entonces, pienso que es un error que las escuelas estén muy enfocadas en emparejar a los niños académicamente en lugar de emparejarlos en lo social. Entonces, por eso los papás, abuelos, tíos, familiares, tenemos la gran tarea de emparejarlos nosotros en esa área, que es, pues, desarrollar la tolerancia. A los niños les sirve mucho desmenuzarles como, ¿qué es lo que estás sintiendo? Me acuerdo cuando estaba en preescolar de maestra, había un niño que le tenía mucha envidia a otro. Y cuando yo lo saqué a platicar y le dije, ¿sabes lo que estás sintiendo? Y él, no, pero me da mucho coraje que él siempre conteste y que él sea más inteligente que yo, etcétera, etcétera. Y
Y yo le dije, lo que está sintiendo es envidia, y es que hubieran visto la cara del niño de, ok. No le dio miedo sentir envidia, no tenía ningún juicio acerca de ese sentimiento, o sea, simple y sencillamente dijo, ok. ¿Y qué hago con eso? Y lo empezamos a trabajar. Entonces es con los hijos, con los niños, con los alumnos, con los sobrinos. Es como confrontarlos con lo que están sintiendo para que así lo sepan manejar. En lugar de, no, ya no te enojes, no tengo esa envidia, no. Como hacérselos conscientes. No sé si respondí tu pregunta, Jimena. Ok, seguimos adelante. Y bueno, pues ya para hacer el cierre, digo, antes de ir con las preguntas, si alguien quisiera hacer otro comentario, pues es eso, o sea, eso es un balance entre, pues por eso puse como que la barrera versus la habilidad, porque muchas veces, pues, por ejemplo, en el caso de la motivación, es como el deseo versus las metas reales que queremos. Entonces, es un balance entre no está mal desear algo, lo que no debería de ser es poner todos los huevos de nuestra canasta solo en el deseo, sin ponerlo en las metas reales. Un balance, pues sí, como que se oye bien fácil, pero es de las cosas más difíciles que yo creo que esa es como la meta de todos los retos, o sea, balancear nuestra vida, equilibrar lo que estamos sintiendo, balancear nuestras relaciones externas y nuestra relación con nosotros mismos. Creo que esa es como la barrera más difícil, pues es lograr ese balance, y no se puede lograr si no tenemos en cuenta qué es lo que está sucediendo y a dónde queremos llegar. No sé si alguien tenga alguna duda, ya para cerrar, adelante con la presentación, por favor, y hacer la sesión de preguntas, si alguien más quisiera comentar. Bueno, pues muchísimas gracias por haberse conectado. Muchas gracias por las caritas conocidas. Muchas gracias por haberse dado este tiempo. Espero que les haya servido. Muchos de ustedes ya tienen mis redes sociales. En opción yo también me pueden encontrar, y que tengan muy bonito día. Bye.